Qué gusto que nos acompañe en el análisis de Viva la Noticia. Recientemente, y de acuerdo a las estadísticas, se incrementa el número de accidentes de tránsito. Muchos de ellos tienen como protagonistas a los empresarios y a los usuarios del transporte público, y esto es complejo, obviamente, por la situación y los resultados que se arrojan. Así que vamos a conocer un poco más sobre el tema y luego sí les cuento con el entrevistado sobre esto. Un viaje se convirtió en tragedia para una familia originaria del municipio de San Cristóbal, Totonicapán, cuando en la zona 7 de Quetzaltenango, un bus del transporte colectivo de la línea Esmeralda se cruzó el carril contrario e impactó contra dos vehículos, uno de ellos un pick-up, el cual quedó debajo del colectivo. De acuerdo con información de bomberos y voluntarios quienes atendieron la emergencia, varios de ellos fueron trasladados al Hospital Regional de Occidente, como también se reportaron víctimas mortales. Las víctimas fueron identificadas como Daniel Vinicio Puac Shek, de 27, Ashley Domingo Puac Shek, de 7 y Marta Puac Shek, de 5. Mientras tanto, los heridos fueron identificados como Glendy Shek, de 30 años, y una mujer identificada como Marta, de 7 años. Estos fueron trasladados con gravedad al Hospital Regional de Occidente, informaron bomberos voluntarios. En este lugar ocurrió un hecho de tránsito en el cual se vio involucrado un autobús del transporte extraurbano de nombre comercial Esmeralda, el cual cuenta con las placas 239BGQ, el cual es de color verde con rojo de marca internacional. El mismo colisionó con el vehículo marca Toyota color Corinto con placas P786GZT. Bomberos voluntarios utilizaron equipo especial como la quijada de la vida para poder rescatar entre los hierros retorcidos a una menor de edad que quedó atrapada en el vehículo, el cual fue aplastado por el transporte colectivo al momento de volcar sobre el periférico de la zona 7 de Quetzaltenango. Y por supuesto, tengo algunos datos importantes que comentar con el entrevistado en instantes, pero Jorge Laguardia también tiene información para nosotros. Jorge, buen día, vamos contigo. Gracias, Ricardo. Efectivamente, en los últimos días ha habido muchos reportes de accidentes en diferentes sectores del país, tanto en el área central como en el departamento de Guatemala. Compartimos con ustedes esta información para que tengamos un poquito de contexto de lo que ha ocurrido recientemente. Un accidente, por ejemplo, de tránsito se registraba en la zona 7 de Quetzaltenango, con saldo de en este caso, de 3 personas fallecidas, lamentablemente, mientras una mujer y una niña sobrevivieron de milagro. Las víctimas son originarias de Totonicapán. Otro incidente también se registraba en el kilómetro 56 de la autopista Palín-Escuintla. Un tráiler cargado con chatarra se quedó sin frenos, provocando un aparatoso accidente en su trayecto, colisionando con un microbús y un automóvil y un pick-up. Recordemos que estos son incidentes de las últimas horas. Para finalizar este reporte, también les comentamos que un accidente de tránsito se daba en el kilómetro 62 de la ruta al Atlántico. El incidente ocurría cuando un vehículo de transporte pesado tuvo problemas en el sistema de frenos y colisionaba con un bus de rutas orientales. El piloto del camión quedó herido, mientras que varios de los tripulantes del bus resultaron heridos y fueron trasladados al hospital de Guastatoya. Nuevamente recuerdo, es un incidente reciente, sin embargo tenemos ya un historial también en los últimos meses de muchos accidentes trágicos. ¿Qué está pasando? Ricardo, siempre un especialista, regreso contigo. Y por supuesto, Jorge, como bien lo decís, voy a saludar a Edgar Guerra, él es defensor del usuario del transporte público y el tema es el incremento de los accidentes que se han dado recientemente. Buenos días, gracias por acompañarnos. En primer lugar, hablemos de estas causas, obviamente, que han incrementado estos terribles accidentes que han ocurrido en este inicio del año. Buen día, lo escuchamos. Lamentablemente, el transporte en Guatemala, los vehículos que ingresan a Guatemala, en un alto porcentaje son muy antiguos. En el caso del transporte colectivo, muchos de ellos, principalmente el transporte exurbano, tienen más de 25 años de antigüedad. Ya estos han sido desechados en otros países como Estados Unidos, considerados como chatarra, y prácticamente Guatemala es otro de los países latinoamericanos que compra esa chatarra. La readecúa, y no quiero ser irrespetuoso, pero así es la situación. O sea, esos autobuses ya fueron desechados en otras sociedades porque ya no representan seguridad para el usuario de este tipo de vehículos, en este caso el pasajero. Por lo cual debería de darse una
reestructuración, una actualización de la legislación en donde los autobuses y el transporte de carga no deberían de tener más de 10 años de antigüedad. Con esa modernización o esa reestructuración se lograría disminuir los hechos viales, por lo menos una de las causas de estos hechos viales, y se estaría pues cumpliendo un poco con el tema de los objetivos de desarrollo sostenible, que hablan de en el año 2030 debería de evitarse o limitarse la cantidad de hechos viales, que es la segunda causa de muerte en Guatemala. Bueno, y justamente el tema del mantenimiento a las unidades de transporte es uno de los que más se ponen en cuestión los usuarios. ¿Qué pasa con eso? ¿Cómo se controla? En primer lugar, pues, buenos días, gracias por la entrevista. Hemos estado analizando la recurrencia de hechos viales, que en donde ahora, a partir de diciembre de esa fecha, ha habido una mayor presencia de hechos viales de transporte de carga y transporte de pasajeros. Eso probablemente, en el caso del transporte de carga, la excesiva velocidad y las pésimas condiciones laborales en las cuales pues, operan ese tipo de vehículos de transporte de carga. Muchos de esos tienen jornadas laborales extenuantes muy extensas, en donde no descansan. Entonces, recorren, por ejemplo, el caso de Huehuetenango para Guatemala, en el caso de Misco, que presuntamente venía de ese lugar, no duermen, mal comidos, con una presión importante, en donde algunos de ellos, los pilotos, realizan 2 o 3 viajes al día, tomando su Raptor y cualquier otra de esas bebidas estimulantes o de otro tipo de sustancias que los mantienen despiertos, entre comillas, y que pueden generar ese tipo de hechos viales. La otra causa es el pésimo mantenimiento que le dan a las unidades de transporte. En este caso, el transporte de carga, ha habido una competencia que ha surgido nueva para las empresas grandes, en donde pues ahora contratan por menos cantidad o menos salario a una persona que tiene su vehículo antiguo, tal vez en malas condiciones, en regulares condiciones. Incluso con las llantas hemos insistido mucho en época de lluvia, en donde se incrementan también los hechos viales. Las velocidades, como decía, de competencia, porque ellos requieren llegar a un punto antes de los horarios de restricción, y eso también aumenta el riesgo para los usuarios de la vía pública. Y en el transporte de pasajeros, que también tiene que ver, y pareciera que hay una competencia entre a ver quién tiene más cantidad de hechos viales entre el transporte de carga y el transporte de pasajeros. Ahora ya hay una modalidad de los muchos propietarios de autobuses que le dan las llaves a los pilotos por el viaje. Entonces ellos les piden una renta o un ingreso por ese viaje y la diferencia se la quedan los pilotos. Esa es una realidad que a diario se ve. Pareciera que son los buses de la muerte o el transporte de carga de la muerte. Y la muerte viaja realmente en carretera por transportistas irresponsables, inconscientes, pero también pilotos que son irresponsables en la conducción. Y la otra situación que viene a agravar es el tema financiero o económico, en donde por unos centavos pues, corren en las carreteras. Eso también hay que poner orden. Hay un análisis también del Departamento de Tránsito a través del Observatorio Nacional que tienen ellos de tránsito, seguridad de tránsito, y dice en qué horarios son los de más ocurren hechos viales y qué días. Principalmente son viernes, sábado y domingo, y en horarios después de las 7 de la noche. Pero lamentablemente no hay capacidad analítica en donde debería haber más presencia de agentes de policía y de cualquier otra entidad, como es Provial, en la Dirección General de Transportes, y las PMTs en los horarios donde ocurren más hechos viales, como para tener de manera preventiva este tipo de oleada de hechos viales. Ya llevamos cerca de 10 años de estar viendo un incremento de hechos de tránsito, principalmente de transporte de carga, transporte de pasajeros y de motocicletas, y obviamente en último lugar está el transporte particular o liviano. Bueno, hablemos de las sanciones reales para los pilotos y los dueños de transporte cuando ocurren este tipo de cosas, cuando ya se hizo la investigación y hay un grado de responsabilidad justamente por falta de mantenimiento y algunos otros factores. Lo que ocurre es que la legislación, la normativa guatemalteca es anacrónica, ya está obsoleta. Tenemos una ley de transportes que data de 1945. Entonces, hay otras leyes que no están articuladas realmente y han dado como consecuencia a uno de los servicios de transporte ahora de carga también y transporte de pasajeros más inseguros de Latinoamérica. Entonces, en ese sentido, el llamado es a la gente que hace leyes
tanto a nivel local, a través de los gobiernos locales, como el Congreso de la República y el Ministerio de Comunicaciones, para normar ese tema, porque al final repercute también en un tema de salud pública, con tantas personas lesionadas o heridas en el tema del presupuesto de salud pública. Y es la segunda pandemia que afecta a Guatemala, pero que poco se le ha tomado algún tipo de acciones correctivas que urge realmente. La población guatemalteca está realmente en una situación de, digamos, incógnita. Es una ruleta rusa realmente en estar en carretera o viajar en la vía pública, porque no se sabe a quién y en qué momento le va a tocar pues, ser partícipe o víctima de un hecho vial. Muchísimas gracias a Edgar Guerra, él es defensor del usuario del transporte público. Hablamos del incremento de los accidentes en este inicio del año aquí en Guatemala.